una producción de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Notas, información y comentarios en torno a la sexualidad humana. Esta semana tenemos dos importantes secciones: derivaciones de la homofobia y, por supuesto, notas para sonreír. Hola, Eusebio, ¿cómo estás? Bien, Pati, ¿cómo te va a ti? A mí, muy bien, pero un poquito sorprendida y preocupada por las notas que se han derivado a partir de dos hechos importantes: la tragedia de Orlando y lo que el presidente de la República propuso el 17 de mayo, que es el día contra la homofobia. Fíjate que yo estoy un poco abrumado por tanta cosa, pero creo que tiene una enorme ventaja el hecho de que estén apareciendo todas estas cosas en el debate nacional, porque cuando menos, digamos, casi fuerzan a la reflexión, fuerzan a la situación de, bueno, ¿y tú qué piensas, no? Y entonces está muy interesante, y de repente lo que piensan las personas está como que de reflexionarse. Vamos a comentar con las notas que vamos a revisar. Yo lo que te puedo decir es que como una constante vi el odio y la ignorancia. Lo vemos. Y en otros que protestan. Y en otros, claro. Pero vamos a dar lectura a estas dos secciones y empezaremos con las derivaciones de la homofobia. Por favor, hablaremos de la tragedia de Orlando, en la que murieron 49 inocentes a manos de un homófobo manifiesto, muy probablemente homosexual de closet. Generó mucha información esta semana. Una tragedia en el primer aniversario de la igualdad de derechos en Estados Unidos. Más del 20% de los crímenes de odio perpetrados cada año en Estados Unidos están motivados por la orientación sexual de la víctima. Esto nos lo dice Cristina Pereda en El País. Una segunda nota nos dice que Omar Mateen, estadounidense de 29 años y vigilado por el FBI, el asesino de Orlando, estaba casado, tenía un pasado como maltratador y era vigilante de seguridad. Los que lo conocieron lo describen como inestable y lleno de odio. Nos lo dice también El País, pero a través de una nota de Pablo Jiménez de Sandoval. 1 de cada 5 crímenes de odio en Estados Unidos motivados por preferencia sexual o identidad de género de la persona. Nos lo dice Human Rights Campaign. Esto aparece en Redacción Noti-S. Otra nota nos dice odio homofóbico y religiosos en matanza en el bar Orlando. Académicos aquí en la Ciudad de México. El discurso es promovido por personajes como Donald Trump, afirman en una nota de Noti-S. Esta tragedia, además de las pérdidas humanas que lamentamos todos, produjo una oportunidad para que algunos manifestaran su homofobia abiertamente, sin ningún empacho en las redes sociales. 2 funcionarios de Jalisco fueron cesados por sus comentarios. Y así lo dice la nota de Noti-S: cesan a funcionario por comentario homofóbico, tras poner en su muro personal de Facebook: lástima que fueron 50 y no 100. Segundo funcionario despedido por festejar masacre en Orlando, nos dice Plano Informativo. Esos gays recibieron su castigo, gracias a Dios, escribió en Twitter quien fuera director jurídico para derechos humanos en Zapopan. Y las reacciones en contra de la iniciativa de matrimonio igualitario generan consecuencias administrativas. Esto nos lo dice Noti-S también, emiten medidas precautorias contra legislador por comentarios discriminatorios hacia personas LGBTTI. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, solicitó medidas precautorias a Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Congreso de Chiapas, luego de que se declarase públicamente y de forma denostativa en contra del reconocimiento legal de las familias homoparentales. La jerarquía católica interpreta como triunfo de su visión homofóbica la derrota del PRI. Voto de castigo
contra el PRI por matrimonio gay, lo dice la Arquidiócesis de México. La Arquidiócesis de nuestro país dijo que el voto de castigo en las elecciones pasadas se debe al descontento de la sociedad con la iniciativa de Peña del matrimonio de personas del mismo sexo. Sin embargo, esta interpretación fue cuestionada por destacados editorialistas. Bernardo Barranco en La Jornada nos dice: ¿voto de castigo católico por bodas gay? Aventurado y exagerado afirmar que la Iglesia incidió en la caída del PRI en las pasadas elecciones del 5 de junio. Actores religiosos como obispos e intelectuales clericales pretenden de manera oportunista señalar que existe el sufragio católico y más aún festejan un supuesto voto de castigo contra la iniciativa de ley del presidente Enrique Peña Nieto para legalizar los matrimonios del mismo sexo. Y Ricardo Rocha nos dice en El Universal: el Evangelio según San Odio. Lo que jamás ha hecho algún dignatario católico es indignarse por los crímenes de odio contra la comunidad homosexual en México. Ninguna de sus voces se alzó para lamentar y menos condenar, por ejemplo, el reciente crimen múltiple que dejó 4 muertos y 3 heridos en un bar gay en Jalapa, donde 3 sujetos desconocidos y con armas largas abrieron fuego sobre los asistentes y huyeron del lugar. Sin comparar los números, tan indignante como la masacre de Orlando. Y otra nota nos dice: rebasa la libertad de expresión la postura eclesial contra matrimonio gay. Nos lo dicen expertos en esta nota de César Arellano García y Blanca Juárez. La iniciativa de reforma se refiere a uniones civiles, no religiosas, dice una activista. Pasamos a la siguiente nota que nos dice... ¿Qué nos dice la siguiente nota? En el periódico La Jornada encontramos, mejor dicho, en Notas MBS y a través de la agencia informativa Notimex, nos dicen: ignorancia sobre diversidad sexual impide que la sociedad mexicana sea más justa, incluyente y respetuosa. Y como parte de las reacciones producto de la homofobia y de la ignorancia, se organiza una petición para no repartir manuales de educación sexual integral. Hay una petición dirigida a Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública en México, y se le pide que no se distribuyan los manuales de educación integral para la sexualidad preescolar, primaria y secundaria. Esto nos lo dice Citizengo. Y finalmente llegamos a nuestra sección favorita, notas para sonreír. Ciclistas, la primera nota nos dice que ciclistas se manifiestan desnudos. Es una nota del periódico Milenio. Entre 1500 y 1800 ciclistas desnudos anduvieron circulando por la Ciudad de México. Y una última nota nos pregunta: ¿por qué algunas parejas tienen más sexo que otras? La ciencia responde en el suplemento Ese Moda del periódico El País. 2 psicólogos de la Universidad Estatal de Florida han intentado dar respuesta a estas preguntas en un reciente estudio. Entre las conclusiones se determinó que la media de reacciones sexuales eran de 3 a 4 a la semana y que los hombres solían estar más predispuestos, siendo los encargados en muchas ocasiones de propiciar el encuentro. Los investigadores observaron que aquellas mujeres que tenían una puntuación más alta en las cualidades de amabilidad o de apertura a experimentar eran las mismas que practicaban sexo con más frecuencia, mientras que el carácter del marido no influía en este sentido. Uno de tus temas favoritos, doctor. Uno de tus temas favoritos. Pero bueno, es que no bueno pudimos... que siempre que cerramos con esas notas, porque qué pesadas estuvieron las cosas, ahora sí, qué barbaridad. Nada más había 2 secciones, no había para más. Exactamente. Yo creo que es muy importante aquí que reflexionemos. Mira, hay un patrón
que se alcanza a identificar en la serie de notas muy larga, unas desde un sitio, otras de otro sitio, pero todas estas notas que tienen que ver o con las reacciones hostiles, violentas, agresivas, asesinas, muy, muy psicóticas, muy locas, de lo que pasó en Orlando, de la tragedia de Orlando, lo que ha pasado en nuestro país también, y las reacciones de las personas. A ver, ¿en qué cabeza cabe poner en la cuenta? Si tú eres funcionario de derechos humanos, ¿en qué cabeza cabe? Pues cabe en la cabeza de una persona que tiene estas emociones muy intensas, tan intensas que le ciegan la razón, no alcanza a visualizar. Y claro, y bueno, y los dos perdieron su trabajo, a pesar de lo que ocurrió en Jalisco. Ya ves, ahí el gobernador anterior, el que le daba asquito, ¿no? A la hora que le preguntaron de las bodas de los homosexuales. Pero aquí el punto está en que, por eso se habla de una circunstancia como la homofobia, que hay una discusión, no se ha terminado la discusión de denominar esta condición una enfermedad. Claro que están los homófobos diciendo, claro, ahora ya no son los homosexuales los enfermos, sino ahora los otros somos los enfermos. Pero fíjense en una dinámica, miren, yo con dificultad me gusta usar los conceptos psicoterapéuticos, los conceptos psicodinámicos, explicando las cosas sociales. Pero aquí es muy difícil no hacerlo. Primero el individuo, que luego se descubre, el individuo asesino de Orlando, luego se descubrió que es un individuo que visitaba y buscaba hombres en aplicaciones. O sea, era un individuo que tenía una doble vida y que obviamente pues una parte de su vida la odiaba, ¿no? Y el odio lo proyectaba con las otras personas. Que eso hay en mucho de la homofobia. Esa dinámica, a veces es muy simple la homofobia y es producto de no saber, de suposiciones, y de todas maneras la resultante es la homofobia. Pero estas reacciones intensas que se derivan en la violencia criminal. Pero yo quisiera que reflexionáramos, estos que escriben estas cosas, y lo voy a decir con todas sus letras, o las personas que están en posiciones de liderazgo, y emiten su rabia de una manera, como las notas que revisamos hace 3 o 4 días, que decían que para los hombres teníamos que hacer tuerca y tornillo y tuerca. No, eso lo dijo un obispo, un religioso. A esas personas de liderazgo me estoy refiriendo, que yo creo que habría, pues por supuesto, y no es insulto, la necesidad de revisar qué les pasa, por qué tienen tanta intensidad en su rechazo y su dificultad enorme de entender. Dificultad enorme de entender. Mira, yo sigo pensando 2 cosas que no están peleadas una con la otra. Una parte es la necesidad urgente, Eusebio, urgente, de una educación sexual laica, científica y lo más objetiva posible. Eso es indispensable. Y la otra, permíteme, la otra es la educación, que ahora lo han estado deformando muchísimo en estas notas. Dicen que la educación o el enfoque de género es un peligro, ¿no? Para el país ahora. Y eso es justamente una de las cosas que se necesita, la educación a los hombres. Porque te voy a explicar algo. Hay mujeres homofóbicas, por supuesto. Pero quienes cometen la gran mayoría de los crímenes homofóbicos son hombres. Sí, por la violencia. Por la violencia. Quienes cometen los feminicidios, básicamente, son hombres. Quienes están con violencia mucho más acendrada son varones. Yo iría a educación sexual a estos funcionarios, a estos líderes, y 2, nuevamente educación a los varones, para que aprendan a mirar su entorno, hombres, diversidad sexual, de una manera diferente. Sí, y la ignorancia juega un papel muy importante. Fíjate, yo no sé, pues la de la petición, hombre. Es la 13. Pero fíjense nada más, la petición se refiere a esta misma cosa de los manuales que la semana pasada nos tomamos hasta les enseñamos los manuales, ahí si quieren ver el programa de la semana pasada, y que nos hizo emitir una aclaración a la asociación, una aclaración muy clara, muy larga, está en la página de la asociación, lo posteamos también en Facebook, si lo quieren buscar, es muy sencillo, ahí está toda la explicación de la historia. Pero entonces se lanzan a hacer una petición a don Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública, en la total ignorancia, no verifica nada.
No verifican la fecha de producción de los manuales que se están quejando. Los manuales se imprimieron en 2012. Bueno, ese es otro problema, no se lee en México. No, tampoco, por eso, pero es cuestión nada más de voy a hacer una petición. A ver, ahí está la foto. Y además, la petición trae la liga de la asociación. Desde esa liga se pueden bajar los manuales. ¿Por qué no se toman la molestia de ver, cuando menos, de qué están protestando? Te voy a decir por qué vieron la figurita y se fueron sobre la fotito. ¿No? Y eso, pues con la cosa de la ignorancia. Y la otra cosa que es muy, muy molesta, que es el uso de la mentira en la argumentación. El uso de la mentira es eso sí es inmoral. Eso sí es inmoral. Cada vez que nos mentimos y nos engañamos, estamos jugando chueco. Así no se puede vivir en sociedad armónicamente. Y la otra cosa, el no matarás, ¿dónde queda? Rubio fueron 50 Era como para en Orlando, algo, ¿no? en Orlando como y dice otros. Ricardo Rocha en su editorial. Otros pero ¿por qué se quedan callados? Pero bueno. México tiene segundo lugar en crímenes por homofobia en el mundo, Rubio. Así es. Entonces, desde luego, aquí hay un contrapunto, es un contrapunto con la jerarquía de la Iglesia Católica y otras iglesias que se están aunando. Sí, desde luego estamos en contrapunto. Me parece que la actitud de respeto debería de prevalecer. Yo puedo respetar a sus señorías, pero no a las ideas que están difundiendo como verdades, que no lo son. Son mentiras directas, falsedades. Por eso también hemos protestado en otros momentos a través de las redes sociales. Y pues se traducen en este ambiente homofóbico y en una carencia de la posibilidad de que se entienda que es el paso a dar. ¿Con qué cara me van a decir que yo no mienta? ¿Con qué cara me van a decir que eso está mal visto dentro de su religión si los primeros en mentir son ellos? Pues es una pena. Ojalá sirva de algo nuestras protestas, que hoy ya llevamos 2 programas en donde estamos protestando, pero pues también de información, aparte de pues, revisar las consecuencias tremendas de estos problemas sociales de la homofobia sin atender, que llega a ser tan dramático como lo que pasó esta semana. Ignorancia y miedo. Cóctel Molotov, doctor. Así es. Que tengan buena tarde, buena noche, buenos días. Gracias por estar aquí.